Recording in progress. Ese recording in progress ya es, ¿sabes cómo lo siento? Como, ay, como cuando a los perritos les hacen, que a los perritos les hacen, o sea, tienen como estas señales que los activan. Claro, de Pavlov, ¿sí conoces esa historia? No. Bueno, Pavlov, pues se le considera uno de los padres del conductismo en la psicología. Ah, cierto, ya Y se me había olvidado. entonces, justo en sus estudios en los perros, aplicaba estas técnicas que con sonidos, por ejemplo, los condicionaba, y bueno, de ahí viene como el condicionamiento canino, y pues, se supone que también en humanos puede funcionar igual. Lo que quiere decir Ándale, que entonces eso. ya estamos, iniciados, Transmitiendo. transmitiendo. ¿Viciados? No, ¿qué dije? No, dije iniciados, pero ¿Iniciados o viciados? pues más bien lo que sería realmente decir es que ya estamos mentalizados a que ya estamos en programa. Así es. Eso mero. Bienvenidos. Bienvenidos, querida audiencia, que entró a nuestros cuartos. Bienvenidos y bienvenides, ¿por qué no? Bienvenidos todos. Eh, y bienvenida Buenas a toda la noches, oiga. gente. Buenas noches. Eh, Oye, ¿qué ondas? ¿Qué ondas? No, ¿Qué nada, tal tu es que semana? bien. Pues trabajando, normal, realmente normal. Trabajando. Pasó esta cosa del Halloween y de las festividades de Día de Muertos, que yo sé que a ti no te gustan mucho. Yo tampoco soy como que muy entusiasta, ¿no? Me gusta mucho este meme que dice, ¿no? Yo no celebro el Halloween porque es una felicidad extranjera, pero Navidad sí porque Jesús es de Veracruz. Pero bueno, no soy muy entusiasta de Sí, ya eso, pero sé. bueno, el miércoles no tuvo clases León, entonces estuve ahí un ratillo. Fui a comer con él un ratillo Mm, en la tarde porque uno se quedó con su abuela. Creo que con su abuela sí fue a pedir la calaverita. Y luego ya cuando bajó de casa de su abuela, pues ya fuimos a comer, que quería comer carnita. Entonces fuimos ahí a un ay, argentino qué rico. cerca de su casa y luego ya me fui a Uy, qué trabajar porque pues rico. las noticias no descansan. Así es, así es. Ruedan y ruedan. Sí. Y entonces pues como me dedico a las noticias, pues tuve que ir a trabajar y pues eso, normal, la semana normal. No sé a ti cómo te tocó ver si viste salir niños o seguramente, no sé si en la escuela de los niños hicieron cosas. León sí, tuve que ir a comprar su disfraz de Catrín, que bueno, era una playera de calavera, la cual pues, puede usar luego para ir a conciertos, y ya ves que es rockero. Es rockero. Es Exacto, un músico famosísimo. ese mero. Pero sí, normal, todo normal, trabajando ahí en lo que se conoce como la chamba. Así es, pues es que ya ¿Tú nos qué toca la tal? vida adulta. Pues sí, ¿tú qué tal igual? Sí, de estas semanas extrañas en las que es lunes y piensas que es domingo, Sí, y así, ¿no? sí, también me pasó lo Porque no mismo. hubo clases ni lunes, El ni viernes. viernes, O sea, no hubo clase el viernes, sábado, domingo y luego el lunes sí. domingo, lunes. Y el lunes sí, pero No, luego bueno, no sé. Y luego el no, acá no martes, tuvieron clases ni ni lunes lunes, ni ni martes, martes, ni hasta el miércoles. miércoles. Ah, hasta el miércoles. No, el Fíjate, miércoles sí. fíjate, acá no tuvieron clase el miércoles. Bueno, más o menos creo los niños. Ah, El miércoles no, el lunes sí, y el martes, pues eran festivales de Día de Muertos. es que sabes qué, que cada Es estado se rige claro. por su secretaría local. Entonces acá sí movieron el asueto y entonces no hubo clases lunes ni martes y el miércoles ya regresaron a clases. Pero sí, justamente eso, como bien dices, hace una de esas semanas así anacrónicas en donde pues, no sabes bien Sí, qué día rarísimo. es.
Ajá. Y lo peor del caso es que llega el viernes y lo sientes igual de cansado, o sea, ya no, yo no me acuerdo que el lunes fue asueto ni nada por el estilo. Es que Querida justo audiencia, disculpen ustedes esta mancha aquí. nadie está Estamos haciendo nadie está. unas pruebas de color, ni modo, es el precio de la creatividad. Está bien. Disculpen ustedes Ya esta mancha hicimos de la aquí. prueba, Es mi sombra. esa es tu sombra. Necesito otro foco del otro lado para no tenerla, pero bueno, es. Si me hago más atrás sobre la sombra, Oye, no. pero Es que no tengo la luz. nadie se preocupa por tu mancha, solo tú porque tú te No, fijas ¿verdad? en esas cosas, ¿no? Exacto, Tú pues te es que fijas luego en uno esas tiene cosas. ojo, Pues sí, ojo de tiene un arquitecta. ojo para esas cosas. Pues sí, ¿qué le va a hacer uno? Así es esto, Oye, ¿tú por así es qué? esto del, ¿Del qué? ¿Del TOC? ¿eh? Así es del TOC, del arquitecto. No, no, fíjate que no. No, Entonces, yo creo que más bien es como una mente ya entrenada. A fin de cuentas, nosotros como arquitectos solucionamos espacios y los espacios no se solucionan solamente como en planta, o sea, como a nivel de distribución, sino todo lo demás, o sea, en alzado y así, ¿no? Entonces, como que ya mi mente está muy entrenada a solucionar, a limpiar, a mover, a armonizar. Entonces, para mí esa mancha ahí es como, ay, hay algo extraño, esto por no debe eso, estar así, ¿no? te da arquitecto. Ándale, esa buena aplicación del Es lo TOC que, es lo que sí dicen. sería muy, muy propia, Está buena, pero la puedes bueno, empezar a aplicar con tus amigos arquitectos. así Me da es, arquitecto. buena idea. Oye, ¿y tú por qué decidiste hacerte arquitecto? No, Architect. fíjate ¿Eres qué? que mi Ajá. título dice licenciada en arquitectura. Órale. Y antes no era así, ¿eh? Antes el título de arquitecto. O sea, tal No, cual bueno, como o sea, había licenciados, doctores, ingenieros y arquitectos. ujú, Y ahora ya los formaron a pasar a ya los, ya ¿qué, los qué formaron dije? a Los pasar. formaron a pasar, los mandaron a formar parte de las filas de los licenciados. Fíjate que yo creo que tiene que ver con el plan de estudios. A lo No, mejor no es para sé. pelear contra los ingenieros, o sea, porque necesitaba más, en el ejército contra los ingenieros, son muchos. Necesitaba, Probablemente. necesita, unan a los Este, arquitectos. No, un saludo a los fíjate, ingenieros. los inges tienen un cerebro para la ingeniería que no tiene uno. Pues sí, la verdad que sí. Este, pues fíjate que, bueno, aquí a nuestra amable y querida audiencia les platicamos que mi papá es arquitecto, muy bueno, por cierto. Entonces yo crecí mirando libros de arquitectura de el gran Luis Barragán, de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de, bueno, un montón, ¿no? Y crecí también viendo a mi papá dibujar, hacer planos. Mi papá sí tiene, ¿no? Una habilidad para el dibujo muy buena. Este, Sí, sí, sí. y bueno, crecí también eh, tirando la tinta china en el respirador. ¿Cómo? Ay, ¿llegaste a hacer eso? Haga así, agarrando los estilógrafos, que en aquel entonces se dibujaba con estilógrafos, y entonces, por estar ahí de chismosa, alguna vez se me tiró la tinta china en un respirador, lo bueno es que no tenía ni planos ni nada, pero bueno, yo así crecí. Bueno, en la época cuando yo era chiquita, mi papá no hacía obra, hacía más bien Planos. como diseño y planos Ajá. y así. Entonces, bueno, hablemos con sinceridad. Cuando voy creciendo, ¿Cuándo no? siempre, ¿verdad? Pues sí. Siempre, siempre. Bueno, es que estas cosas ahí voy a tocar unas fibras sensibles. A ver, a ver. Bueno, yo Oye. crecí, a mí me gustaban mucho las materias de
como de físico-matemáticas, no tenía hasta la prepa como muy definida mi vocación. En segundo de secundaria yo llevé dibujo técnico y lo odiaba, o sea, odiaba hacer las láminas que nos dejaban en el taller, eran la cosa más fastidiosa del mundo. Yo no era buena para el dibujo, o sea, el dibujo técnico lo sacaba así como que de panzazo y ya, ¿no? Pero me gustaban mucho las materias de físico-matemáticas. En la prepa estuve en el bachillerato de igual, así de físico-matemáticas. Y yo como que me estaba inclinando más como por alguna ingeniería o alguna cosa así, ¿no? ¿Eso dices en La Salle, en Matamoros? En La Salle, en Matamoros. Que sí, es que si no Eh, mal recuerdo, tú, o sea, llevabas en tu taller, en la prepa llevabas ciencias exactas, así se llamaba. cierto, ciencias exactas. Ay, qué bárbaro, qué bueno que te acuerdas, porque yo estoy hablando de físico-matemáticas. Ciencias Sí, exactas se se llamaba. llamaba ciencias exactas. Entonces, en ciencias exactas, pues estaba yo con todos los inges, ¿no? Que ahí sí, este, la verdad les sacaba las ingenierías por las matemáticas y por la física y eso, que la verdad no me consideraba yo tan, hay que decirlo, tan inteligente como para solucionar esas materias, en fin. Total que, bueno, cuando iba a entrar a la universidad, yo iba a entrar a la Universidad Autónoma de Guadalajara y ahí te hacen uno de estos tests vocacionales. Y dije, pues voy a ir a hacer mi test así súper sincera conmigo misma, ¿no? Para no manipular como los resultados, porque la verdad es que esos tests a veces son como de, si me pongo lista, pues igual y me sale lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues resulta que a mí me salió, cuando fui por mis resultados, me dijeron, no, pues tú vas para arquitectura. Y yo, no, porque aquí va la fibra. En ese entonces, mi mamá y mi papá ya andaban así como que medio mal, ¿no? Y mi papá decía que yo no tenía talento para la arquitectura. Entonces, yo dije, no, usted se debe haber equivocado, no voy a elegir arquitectura. Y me metí a estudiar ingeniería en biotecnología ambiental. Ándele, pues. Nice. Tenía yo como muy buenas calificaciones en esas materias, etcétera, etcétera, pero ya cuando la carrera se va especializando, yo dije, esto no es lo mío, porque la biotecnología ambiental, al menos en esta universidad, era como una carrera derivada de la ingeniería en biología. Entonces era mucho prácticas de campo, mucha flora, mucha fauna, mucho de esas cosas que yo ni al caso, o sea, No te no era interesaba, lo pues. mío, no, para nada, para nada. Entonces dije, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Ya para ese entonces, ya mi mamá, mi papá ya se habían dicho adiós, ya había ardido la cosa. Entonces me voy a la Ciudad de México y en la Ciudad de México dije, pues ni modo, o sea, tengo que seguir mi camino y tengo que honrar mi vocación, la que yo creo que es, y me metí a estudiar arquitectura, ¿no? Le pedí a Dios mucha sabiduría para empezar la carrera y la verdad es que me fue muy bien. Tengo que decir que siempre fui buena estudiante y no es lo mismo ser buena estudiante que ser un buen profesionista. Este, siempre me fue bien con las materias, excepto la más importante que era diseño. Este, pero bueno, la saqué, o sea, la saqué muy bien. Y creo que poco a poco como que mi mente pues fue creciendo, ¿no? Y adaptándose a la carrera. Creo yo que mi personalidad sí ayuda mucho. Yo siempre he sido muy cuadrada, ¿no? Muy como que me gusta seguir los lineamientos y buscar soluciones y así, ¿no? Y dicen por ahí, dicen las malas lenguas que soy exageradita, que soy intensa. Entonces, aquí se trata de solucionar, ¿no? Y obviamente en la obra, pues tienes que ponerte bien los pantalones y decirle a la gente, esto se hace así y es así, y bueno, hasta cierto punto como un liderazgo, etcétera. Entonces, la verdad es que me gusta mucho mi carrera. Gracias a Dios he tenido como buenas oportunidades de desarrollo y muy contenta, muy contenta. Oye, Este, ¿y has hecho otras cosas? O sea, digo, obviamente además de la arquitectura, supongo que a lo largo de tu vida, antes y después te has dedicado a otras cosas.
pues como hobby, ¿no? Fíjate que me estaba acordando el otro No, día. pero de hobby y de trabajo también me refiero, o sea, como que para expandir esto, para que tenga un sentido didáctico para nuestra linda audiencia. O sea, es decir, para decir, Eh, uno decide su vocación y no solo, o sea, no solo has sido arquitecta, pues eso es lo que un poco quiero. O sea, has trabajado en otras cosas. Antes y después de que, o sí, sea, cuando de joven, cuando a lo mejor vivías en Guadalajara, trabajabas o no, cuando viniste a la fíjate Ciudad de que México. los únicos trabajos que tuve antes de entrar a la carrera fueron de maestra de inglés. Órale, ¿en dónde trabajaste de maestra de inglés? No me acuerdo de eso. Cuando estaba en Guadalajara daba Ah, ok, clases ok. a niños, o sea, clases Ah, va, particulares. va, va. Di clases también en una escuela que se llamaba Nemo System, como de mnemotecnia. Ok. Este, y creo que trabajé en el Sanborns. Trabajé en Ay, el perdón. Salud. Salud. Gracias, perdón. Trabajé Sí, de sí, sí. vendedora en Sanborns, pero Para no tanto, conocer o el sea, mundo real. exacto. Tu, tu Este, dosis de realidad. exacto. Fue una muy buen entrenamiento para la vida. Pero no, es solo eso, así de Oye, maestra y de luego inglés. Te de detallo servicio de los, social, ah, ¿qué hiciste de ¿qué? servicio social? De servicio social, fíjate que, hablando de eso, de servicio social me fui a meter de guía a la Casa Museo Luis Barragán. Órale. Este, Me acuerdo que llegué como no sé cómo se llama esto que te dan como el entrenamiento. La persona que estaba a cargo me dijo, pues únete a la, a la guía que está ahorita para que escuches todo el proceso y el recorrido de la casa, y me dieron un guión para aprendérmelo y ya, ¿no? La casa de Luis Barragán, para quienes no la conocen, vayan a conocerla, por favor, en la Ciudad de México. Es una cosa muy fascinante. Yo me acuerdo que eh, hice todo el primer recorrido con la guía que estaba en ese momento y cuando terminamos me dice el encargado, bueno, vuélvete a meter para que lo vuelvas a escuchar. Le dije, no, no es necesario, ya me sé la casa, me sé el guión perfectamente, dame un grupo, ¿no? ¿Cómo que no sé qué? Sí, dame un grupo, ya me lo sé. O sea, para mí era tan fascinante esa casa. Yo la había visto en fotos, conocía un poco como la teoría del trabajo del arquitecto, del ingeniero, porque no es arquitecto, del ingeniero Luis Barragán. Entonces, a partir de ese momento, ese mismo día, empecé a agarrar grupos y a hacer el tour, padrísimo. Entonces ahí hice mi servicio social y luego también mi amiga Diana, a quien le mando un saludo, y yo eh, terminamos nuestras horas haciendo un proyecto para una casa ecuménica ay, híjole, ¿cómo se llama este pueblito que está en Texcoco? No me acuerdo, pero un pueblito, Te una casa fallo. ecuménica que terminaron por construirla, fíjate. Ah, qué chido. Sí, muy chido, nos invitaron a la inauguración y todo, bueno, nos sentíamos así O sea, las en aquel estrellas. entonces. Sí, sí, en aquel entonces. Ah, qué chido. Yo creo que el proyecto lo hicimos no sé, en octavo semestre y para cuando salimos de la carrera nos hablaron que ya, o sea, que estaban construyendo y que nos invitaban a la inauguración. Muy padre, muy bonita experiencia. ¿Por qué te estaba Nice. diciendo eso? Ah, me Porque preguntaste te del pregunté servicio de tu servicio social, que yo entonces seguro. tenía mala información. No, porque, y luego después de eso, cuando acabaste la carrera, ¿trabajaste en algo? ¿En qué trabajaste? Mi primer trabajo fue en la Torre Mayor. Oh, En la la Torre que Mayor. en su Ese tiempo trabajo se lo... fue, en su tiempo fue Fue la el torre más edificio alta más alto de de Latinoamérica. Reforma. Sí, y luego ya construyeron otras dos más altas a un lado, ¿no? O sea, es como, esos son Sí. como los amigos que son uno más que tú. Si topas Exacto. ese concepto de la banda. Ah, yo soy la Sí, torre más alta de Latinoamérica. Ah, pues 5 años después yo voy a ser más alto. sí, O sea, exactamente. chale. Pero bueno, ese Estuvo trabajo se dura lo la debes a. competencia.
A mi mamá, porque una vez vio que un Inge llegó con una foto de la torre y mi hija es arquitecta, ¿eh? Mi hija es arquitecta. No, está estudiando. Entonces Siempre ahí empecé a promoviendo trabajar con, el talento local. exactamente, con el ingeniero Luce en una empresa que se llama UBAR, que UBAR hizo todas las instalaciones eléctricas de la Torre Mayor. Y ahí Pero sabes siguen. que yo, ahí siguen, no les están pasando nada. No sé, Pero sabes que hay no una cosa sé. que tú no sabes. Hay muchas cosas que yo no sé, Flor. Gracias por tenerme Bueno, en tan buen pero hay no, no, no. muchísimas cosas No que yo más no una, sé. no más una. Antes de que yo entrara a la universidad, yo quería meterme a estudiar teatro. Hija, pues O sea, falta de confianza. yo quería hacer la licenciatura ¿Neta? en teatro en la UNAM, claro, ¡Órale! ¡Guau! Oye, pero, antes de, antes de, pero pues me puse a investigar y como que hice mi análisis, como de desarrollo profesional y todo, y dije, no, se me hace que dijiste, no la no, voy a hacer. el acoso no es para mí. ¿Sabes que no tanto el acoso, que no lo dudo, la neta, No, mija, no lo pero dudes, ahí está. es que sabes qué? Que el desenvolvimiento, yo considero, no sé, que tenía yo un buen desarrollo escénico. Eh, Siempre me consideré en las oportunidades que tuve de actuar, de hacer cosas, porque no sé si te acuerdas que yo estaba en un grupo de De teatro y pantomima, pantomima, claro, sí, pero en también casa de hacía oración. teatro. Me Sí, gustaba sí, sí, sí. muchísimo y siento que Hacías tenía yo, las bonitas canciones de Marcos Vidal, la del colibrí, sí, y las pero muchas, ¿eh? muy El bonitas. pajarillo, ¿cuál El, colibrí? perdón, un pobre pajarillo en la Navidad. Ese era un pobre pajarillo que vivía en un Muy buen, canal. pero muy buena. Pero esas, por ejemplo, esas coreografías, ¿te las Ah, están re montaban o lindas. tú las ideabas? No, creo que O sea, esas ¿cómo las salían? ponía en esa época, alguien más las puso. Bueno, espérate, déjate digo. Sí. Oye, qué buen dato, ¿eh? Nunca Entonces, me hubiera imaginado que querías estudiar teatro tal sí, cual. no, yo ya, o sea, fui a investigar a la UNAM y tenía yo el plan de estudio y todo, o sea, hice mi análisis. Entonces, pero sí dije, no, o sea, yo sentía que no tenía la personalidad para desenvolverme como se debía en el mundo de la actuación. O sea, dije, no, me va a comer esto, me va a comer, ¿no? Y entonces me decidí por la arquitectura. ¿Y Pero nunca qué se te chistoso. ocurrió estudiar, por ejemplo, escenografía? No, fíjate, es que en aquel entonces las opciones eran más limitadas. Cuéntale a la gente, porque la Claro. verdad es que eso fue algo que yo te comenté, no sé si te acuerdas cuando tú te titulaste, que la universidad en la que tú estudiaste tenía una variedad de carreras así de, ¡ah! Yo me sorprendí Pues de más o la variedad menos, o del, sea, sí, pero era más, pero es más específica. Bueno, yo ya exactamente. cuando decidí estudiar una carrera como tal, fue en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y no creo que tenga tantas carreras, sino que las carreras son como muy específicas en Eso es a lo que una. me refiero. Sí, sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, mi carrera en sí sí está muy específica dentro de su ramo. Por ejemplo, yo lo que estudié fue comunicación audiovisual, que tiene que Ujú. ver dentro del mundo de la comunicación con todo lo que se refiere a producción de medios audiovisuales. Y, y que es como, es muy chistoso porque yo digo, muchas personas a lo largo de mi vida, y siempre decía eso, siempre decían que la comunicación, o sea, que estudiar ciencias de la comunicación era como estudiar nada, ¿no? Porque estudiabas Ajá. tanto, era tan extenso que realmente no te especificabas en nada. Ujú. Y en comunicación audiovisual, que fue lo que yo estudié, sí está específico, pero también ves estas otras cosas en las que a lo mejor puedes decidir o no, puedes decidir no especializarte en eso, pero también te abre puertas. O sea, creo que lo padre es justo abrirte puertas. Y Ujú. eso dentro de mi colegio, porque además mi colegio, la única carrera que tenía era esa, o sea, y una maestría en humanidades digitales. Pero luego, bueno, Ok. cambió el plan, pero en los otros, por ejemplo, tenía un colegio de arte y humanidades que tenía varias carreras que no sé si eran a las que te refieres, que a lo mejor te hubiera gustado estudiar alguna de ellas, que tienen, por ejemplo, historia del arte, gestión de la cultura, producción de espectáculos.
que fue una de las que contemplé, también que de hecho hice muchas cosas con la banda de producción de espectáculos, porque también yo lo que hice fue como mezclar, o sea, yo antes de estudiar comunicación audiovisual, o sea, lo estudié ya grande, digamos, antes pues me Ajá, dediqué a hacer teatro justamente, por eso me sorprende ajá. que la señorita Flor hubiera contemplado la idea de estudiar teatro, que no lo hubiera pensado, aunque sí, o sea, porque sí hiciste pantomima, estuviste en estos grupos de teatro de la iglesia y tal. Entonces sí, sí era como algo que no era tan descabellado de ti, pero bueno, es que yo que sí vengo del mundo del teatro, mija, está muy descabellado para ti el mundo del teatro, o sea, Sí, este, creo que tomé una buena decisión. pero no sé, o sea, sabes, mira, también no sé si cuando tú estabas estudiando existía esto, pero en la ENAT, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, hay una especialidad de producción en escenografía. Entonces, eso a Ujú. lo mejor No, no, o sea, no no, yo tuviera, creo que no, ¿eh? o sea, más bien tú el escenario. No, o sea, en realidad a mí me gustaba la actuación. En ese momento no pensaba en mezclar o no tenía en mi cabeza tanta La concepción de la arquitectura. arquitectura. No, 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 para nada. Lo contemplaba específicamente por la actuación como tal. Pero lo que yo te decía de las carreras así súper interesantes es que son mucho más específicas. No, Sí, no, no claro. puse atención las que eran como de mi área, sino, por ejemplo, de repente escuchaba licenciatura en Derechos Humanos. Yo dije, órale, qué padre, ¿no? Y O sea, gestión de paz, ajá. hace 10 años, alguien que estuviera interesado en derechos humanos quizás hubiera estudiado sociología o antropología o algo por el estilo. Entonces ahora las carreras son mucho más específicas y qué bueno que encontraste una que fuera o que cubriera todas las áreas en las que tú tenías interés, que tú ya, se me hace padrísimo esto que mencionas, que aunque digas que ya estabas grande, ¿no? Yo siempre he creído que las carreras se deben estudiar con un poquito más de conciencia, Sí, yo también creo. porque cuando pasa como me pasó a mí, que dije, ay, voy a estudiar ingeniería en biotecnología ambiental, no tenía ni idea, ¿no? Pero, ¿y O por qué sea, no decidiste tenía idea esa? porque en ese entonces estaba de moda la ecología. Entonces yo quería, más bien lo que yo quería estudiar era ecología, ¿no? Entonces lo único que encontré más parecido a la ecología fue ingeniería ambiental. Pero no, o sea, ni siquiera sabía ni tenía concepción de nada, o sea, y aparte, creo yo, no sé, me gustaría mucho que tú comentaras esto precisamente porque tú estudiaste tu carrera ya un poquito más grande. Creo que pasamos, o al menos a mí me tocó pasar por una generación en la que experimentamos muy poco antes de entrar a la universidad. Y si hay algo por lo que yo pelearía con estas nuevas generaciones es que los chicos y las chicas experimenten antes de elegir una carrera universitaria, que fue lo que te pasó a ti. Sí, es que, mira, son muchos factores, o sea, es una cosa sí muy interesante que concuerdo, pero el hecho de que yo crea eso no quiere decir que todos los jóvenes también, y eso está muy fuerte, Claro. porque tú puedes tratar de impulsar, o sea, yo de repente veo, o sea, conozco banda joven ahorita, no, no todos tampoco, ¿no? No puedo ser tan injusto de decir que todos tienen esta apatía que voy a mencionar, pero muchos, no sé, a los 20 años, que para mí ya es bastante, o sea, yo a los 20 años ya había hecho bastante teatro, Uh -huh, en calle, en teatro, o sea, en muchos, de manera amateur, o sea, no uh empecé a -huh, hacer teatro, o más bien llegué como que a mi mayor acercamiento al teatro profesional fue como a los 21 22 años, pero uh antes -huh. de eso ya estaba, o sea, yo empecé a hacer teatro Tú empezaste a amateur hacer como a teatro los desde la secundaria, mi 16 chavo. ajá, sí, pero saliendo de la secundaria tuve un interlapso entre que no entré a la prepa luego y me metí a un grupo de teatro amateur que hicimos Jesucristo Superestrella. Ah, sí, me Y acuerdo. en la Que se fue secu, por explicación. efectivamente, me armé una obra con mis compañeros porque en tercero de secundaria ya iba a ser nuestro último año en esa escuela. Muchos estuvieron desde kinder, digo, yo nomás estuve 5 años, quinto, sexto, primero, segundo y tercero de secundaria.
pero pues muchos estuvieron desde kinder y entonces les daba como mucha nostalgia. Y había varios que eran hijos hijos e hijas de profes, ¿no? Ujú. Entonces, de una de mis compañeras, Ana Rosa, pues un saludo a Ana Rosa si es que ve este podcast, me dice, oye, no, pues queremos hacer una obra, pero tiene que tener varias características, ¿no? Y yo así de, ajá, a ver. Y yo tenía ya como familia porque en alguna tarea que nos dejó la maestra de español, una vez nos dejó hacer unas obras. Hicieron 4 equipos y de cuatro, hicieron 4 equipos y yo estuve en tres. No, o sea, de los 4 equipos yo estuve en tres apoyando, ¿no? O sea, uno era el Ok, mío, otro era como que les ayudé a montar y hacer el guión, y en otro pues, estaban como que actores y un amigo y yo actuamos, ¿no? Entonces, como que tenía esa familia de que me gustaba hacer teatro y tal. Y en amistad en el grupo de jóvenes también había hecho como que una obra con el grupo de jóvenes y te había participado. Entonces, me gustaba todo ese rollo y entonces pues llega esta compañera y me dice, no, pues las características son estas, ¿no? Tiene que tener una canción al final en donde toda la secundaria esté presente, ¿no? Y luego, las maestras quieren eso, ¿no? Que cantemos una canción al final. Y nosotras, o sea, nosotras, entiéndase, sus amigas, ajá, mis compañeras del salón, querían bailar una canción de rock and roll a la mitad. ok. Y aparte las maestras querían que la obra de teatro fuera como que algo referente o alusivo a la Navidad. O sea, la Navidad, Ok, entiéndase a la natividad, al nacimiento de Jesús, ¿no? Porque pues ok. es escuela cristiana, ¿no? Entonces, pues así fue, ¿no? Me armé una obra que honestamente, tengo que decirlo, me la plagié un poco de una que había hecho ya en Amistad. En Amistad Ok. habíamos hecho una obra así de que viajaban en el tiempo y tal, pero pues aquí yo como que porque esa de Amistad me acuerdo que la armamos así como que de impro y la presentamos una Ajá. vez. Nunca, o sea, como que no hubo ensayo, o sea, ya ni me acuerdo cómo fue todo eso. Pero pues aquí requeríamos un guión y todo, entonces aquí digo como que yo me acordé así de, pues fue así, me armé el guión, y era una familia que se juntaba a hacer pues, la Navidad, ¿no? O sea, el festejo de A Navidad en casa festejar. de uno de los tíos, ¿no? Y entonces en la casa en el sótano, pues tenía una máquina del tiempo, estaban los primos jugando abajo del sótano y ¡pam! Se meten a la máquina del tiempo y salen en los 50 y bailan rock and roll, ¿no? Y bailan Ok, vaselina, que era lo que mis compañeros querían. Entonces pues, se dan ok. cuenta de lo que acaba de suceder, se vuelven a meter a la máquina del tiempo y viajan a Belén y se presencian el nacimiento de El Jesús nacimiento de Jesús. y todo Ajá. bien padre, y ya nace Jesús y se mete toda la secundaria y cantamos Noche de Paz. Bueno, Silent Night. Muy y bien. esa fue como una de mis primeras, ajá, ¿no? Experiencias este, Teatrales. de producción completa, porque me tuve que aventar, pues, a la producción de que uno de mis compañeros se aventara la escenografía, y ahí estuvimos ahí en casa del Yayitas, saludos al Yayitas, El haciendo gallito la Lucy. escenografía, Yayitas Lucy, haciendo la escenografía, él se aventó como esa coordinación. Entonces, no, pues a Ajá. ver, es una máquina del tiempo, una onda así, este, y hacer el montaje, que los ensayos, la coordinación, gestionar, o sea, imagínate a los 12, a los 13 años, no me imaginé que esa va a ser mi vida después, pero bueno, y luego pues Wow. ya me aventé eso y luego salí de ahí y entré a un grupo ahí amateur que enseñábamos en el Parque Villa de Cortés, donde conocía mucha banda muy chida, que de hecho ahí conocía a un amigo, Luis Miguel Moreno, que años después me mandó un correo porque tenía mi contacto así entre sus correos, decía esta persona, no me acuerdo quién es, entonces me mandó un correo y le dije, ¿qué onda? Sí, o sea, como que retomamos contacto por eso, y le dije, no, ¿y qué andas haciendo? No, pues, él en ese entonces estaba tomando un taller de doblaje en el Foro Shakespeare con Ajá. Humberto Vélez, que era la voz de Ah, Homero qué Simpson. padre. Y Beto Velos. entonces, ajá, y entonces, le dije, oye, pues está buenísimo eso, me gustaría tomarlo.
Y entonces fue así como llegué al Foro Shakespeare. Ay, qué chistoso, eso no lo sabía, fíjate, qué Sí, sí, padre. sí. Pero fíjate, antes de eso hay una anécdota que a mí me gusta mucho que hace como que me ayudó a mí como a definir muchas cosas en cuanto a, pues, cómo ser o a qué dedicarme en la vida. Digo, a pesar de que la vida siempre me fue llevando como por ese camino, pero Ujú. ya en algún podcast pasado, en algún salte de mi cuarto anterior, mencionamos esta bonita frase de mi mamá, en donde cuando tú necesitabas algo, o sea, como mamá, necesito dinero porque voy a ir al cine con mis amigos, te decía, ah, qué bien, trabaja, ¿no? Entonces Ah, en esas, pues empecé como a buscar opciones laborales que dieran dinero, porque el teatro, pues no sé si lo sepa la amable audiencia, pero no es muy redituable, no en México, no tanto. Este, entonces, bueno, depende de dónde estés parado, ¿no? Pero bueno, yo no estaba parado en el mejor lugar a los 17 años, la verdad. Y ok. entonces empecé a buscar así como opciones laborales y me encontré, en ese entonces vivíamos ahí en San Cosme, y me encontré en no sé si tú te acuerdas de estas cosas que había en la calle antes, que eran como unos tubos así, con unos cuadrados así que tenían un aparato telefónico en medio, que podías agarrar el teléfono, metías una tarjeta y marcabas un número, Claro, y casetas telefónicas se llamaban. sí, claro, una caseta telefónica de las de Telmex que funcionaban con una tarjeta. Exacto, bueno, en esas casetas telefónicas a los lados pegaban como Sí. anuncios de trabaje desde casa y gane Ajá. 1,200 pesos a la semana Ay, haciendo es cierto. labores sencillas desde oficina y no sé qué, ¿no? Trabaje Ajá, medio tiempo, estudie y trabaje, no sé qué. Yo dije, ah, pues suena bien. Y entonces fui a hacer como que la entrevista. Y entonces me dijeron, ah, no, pues sí, mira, vente el lunes, era un jueves, haz de cuenta. Vente el lunes y para que te metas el curso de inducción, para que veas de qué va la chamba y que te aprendas todo y pues ya empiezas la siguiente semana, ¿no? O sea, el de lunes a viernes te avientas la inducción y empiezas el siguiente lunes. Ah, órale, pues. ajá. Y entonces la mamá de un amigo que era en ese entonces, no sé si todavía lo sea, pero en ese entonces era maestra de un kinder, por allá por General Anaya, bueno, por allá por Churubusco, un poco por el Centro Nacional de las Artes, estaba por allá ese kinder. Ajá, ajá. La mamá de mi buen amigo Hermo y de mi buen amigo Will, un saludo a Hermo y a Will, de ahí de la Secu. Entonces, un día, Hermo, Ismael Rodríguez, era uno de mis amigos que estaba conmigo en el Patria, y me dice, oye, mi mamá quiere hacer una obra con sus alumnos del kinder, igual como una Ujú. obra de Navidad. Entonces, si venimos como el yo ya estaba no estaba en la prepa, o sea, esto fue después de la secundaria, y salí de la secundaria, y fue en ese lapso en que yo estaba haciendo teatro, pero estaba buscando trabajo, y estaba haciendo Estabas superestrella, y estaba como que buscando, o sea, estuve como en varias compañías ahí amateurs, la verdad es que he estado en varios ámbitos teatrales y está chido también porque te das cuenta de que no hay uno, o sea, no hay o sea, el nicho teatral no es uno, ¿no? No sé ajá. si pase lo mismo Hay en la muchas arquitectura opciones. ¿qué pasó? Sí, que hay muchas opciones. Sí, hay muchas opciones, pero también hay muchos contextos. O sea, no sé si también en la arquitectura pasa eso, que a lo mejor no son los mismos los urbanistas que los que se dedican a Sí, hacer claro, edificios. completamente diferentes. Exacto. Entonces, bueno, la cosa es que yo estaba como entre este dilema de ir a esta entrevista de trabajo, bueno, no ir a entrevista de no ir a la entrevista de trabajo, sino como que aventarme el curso Ujú. o ayudar a la mamá de mi amigo con esta onda. Y luego además, pues es que si después del curso de inducción, pues era empezar, ¿no? Entonces igual no iba a poder aventarme la obra, ¿no? Total que Ajá. bueno, el punto es que empecé a ir al curso de inducción, pasó el lunes, todo muy bien, o sea, como que, pues sí, ese día dije, ah, pues sí necesitaba una plática motivacional, ¿no? En mi vida. Por qué no una plática motivacional el día de hoy? Y luego al día siguiente
ya no fue tan motivacional, ya fue más como una exigencia, así de tú tienes que ser excelente y no sé qué, y si no, entonces eres mediocre y bla, bla, bla. Entonces se empezó a poner más raro y ahí el tercer día pues ya te dicen, no, pues con una inversión de 5,000 pesos tú Exacto, puedes sí me empezar a acuerdo. trabajar con nosotros y entonces vender perfumes y vender cosas así y ser excelente, ¿no? Porque también te manejan como que toda esta narrativa de ser De la excelente excelencia. y vender la excelencia y de que si tu familia te dicen que no te metas es porque son mediocres y quieren Horrible. arrastrarte con ellos a su mediocridad. Cosas así es horrible. Las Qué horror. pirámides y las pyramid scams y esas cosas. Pero bueno, entonces como el tercer día yo dije, esto no va para ningún lado, fuck that shit. Y el jueves siguiente ahí estaba en el kinder de la mamá de mi amigo Hermo Ay, para qué montar la obra con sus alumnos de kinder, que la verdad estuvo súper chido, o sea, fue una experiencia súper motivadora, efectivamente. Así me sirvió la plática motivadora de ser excelente, porque dije, yo no soy el tipo que se va a poner a vender perfumes y cosméticos, obvio, pero sí no. puedo ir con unos niños de kinder a montarles una obra de Navidad y estar con ellos. Entonces lo que hice, porque además, pues yo no era maestro de teatro, no era un director afamado, o sea, no afamado, pero experimentado, pues. O sea, yo lo que hice fue montar una obra que yo llevaba, como que yo dirigía todo. Era un abuelo, y era el abuelo que se sentaba a contar una historia. Ah, Y ya, qué padre. entonces contaba la historia de la primera Navidad. Como que un poco también me autopirateaba a mí mismo otra vez, pero ya era Ah, distinto porque era, o sea, como que hacías, yo de abuelo contando la historia y la historia se veía así como que atrás y todo, incluía a todos los niños y ahí había los más chiquitos, ya sabes, salían de borreguito. Muy qué padre, muy chido. padre. Y al final de todo, pues ya salió muy padre y todo, y llega la mamá de mi amigo y me dice, oye, pues no es mucho, pero las maestras y yo como que cooperamos y me dio un sobre con dinero que me fui a gastar en cómics ese día. No. Sí, sí. Estuvo chido, pero eso, o sea, como que me ayudó a definir si Claro. quería ser un asalariado, tratando de generar dinero por el hecho de tener dinero, que también es una cosa, ¿no? O sea, o tratar de perseguir esta idea o este objetivo de contar historias y hacer teatro y hacer eso. Entonces, pues sí, como que después de eso me tendí así a hacer eso y entonces luego ya después de hacer teatro de calle y trabajar en compañías amateur y tal, en 2008 llegué al Foro Shakespeare, a este taller de doblaje y luego de ahí me quedé a trabajar ahí, o sea, como que había la posibilidad de una especie como de Como de interinato, beca. como de beca, ajá, en donde si Ajá. trabajabas ahí en la cafetería o en la librería o eso, podías tomar talleres y luego se abrió la idea o la posibilidad de que abrieron una carrera de actuación que era como un programa piloto, realmente pues no tenía validez, no tenía, o sea, lo único que tenía era el objetivo de generar una compañía que fuera de ahí del Foro Shakespeare. Entonces pues yo me Ok. aventé ese proceso, fui de los dos que terminaron todo el proceso. Bueno, no, fuimos como tres o cuatro que terminamos todo el proceso, pero pero bueno, yo luego ya así agarraron sus caminos y ese compa y yo, Franco Guzmán y yo, nos quedamos como trabajando ahí. Franco se empezó a hacer cargo de los talleres del Foro Shakespeare, que en ese entonces se llamaban TAP, Taller de Actores Profesionales, y luego él le cambió a Dramalab, muy, Ok. muy, muy ad hoc. Y yo me dediqué en el área de producción, fui el coordinador de producción un rato, como un año ahí en el foro. Y eso también porque yo como que opté también un poco por trabajar en el área técnica, me llamó como mucho la atención trabajar en el área técnica, lo que es el audio, la iluminación, la operación sobre todo. Y luego, pues, o sea, trabajando en la operación, pues me llamó mucho la atención también el diseño. Entonces también me dediqué a hacer diseño sonoro sobre todo, diseño multimedia.
Entonces le hago a todo, básicamente, dentro del teatro y justo también pues dentro de la producción de medios audiovisuales, o sea, en el teatro como medio audiovisual también, entonces uso medios audiovisuales para el teatro, pero también creo que el teatro es la base para producir cualquier medio audiovisual, ya sea el radio, ¿no? Las radionovelas o el cine, las series de televisión y todo eso es parte de una creación escénica. Entonces, pues Claro, yo a eso me dedico, a eso. Y un poco buenísimo. por eso, ¿no? Por esas experiencias que tuve, ya como en la escuela y como estas experiencias de montajes que pude hacer, pues me dijeron, dale por ahí. Exacto. Es que eso es precisamente a lo que me refería con la experiencia, ¿no? No tanto como en ir a trabajar a un lugar, o sea, como que nosotros como padres de familia podemos ir observando en el paso de los años qué es lo que están experimentando nuestros hijos y darles también nosotros proporcionarles esa variedad de experiencias para que ellos puedan ir probando, ¿no? No creo que sea garantía tampoco, ¿no? O sea, pero sí es, por lo menos les abre camino, ¿no? Hay muchísima gente que esa parte, como en mi caso, la absorbieron del medio en el que se estaban desenvolviendo, que en este caso para mí pues era la profesión de mi papá y que yo alcanzaba a ver algo que me llamaba la atención y en lo que yo creía que podía desarrollarme. En el caso de otros niños, pues a lo mejor será eh, su deporte o la actividad extraescolar a la que se dedican o algo que en algún momento vieron y les llamó la atención, etcétera, ¿no? Pero sí está padre que ellos puedan experimentar algo de lo que va a ser su carrera antes de entrar a la carrera, ¿no? Y finalmente creo que también es algo de lo que debemos de hablar. Existe algo que se llama talento, ¿no? Talento y vocación. Claro. Sí, porque por ejemplo, mis papás siempre me decían que yo debería ser abogado. Ajá. No sé si te acuerdas de eso. Sí, Siempre me decían, no es porque soy bueno para alegar, o sea, pues soy bueno para hablar y soy bueno para alegar y porque decían que siempre tengo una respuesta para todo, pero pues exacto. también no es mi vocación que el futuro de una persona dependa de mí, ¿no? Y de mi capacidad de argumentar. O sea, pues no. Estar sentado leyéndote todo el compendio de derecho internacional o de derecho penal, o sea, no. Aparte como que Es, también el respeto a las leyes no es muy lo mío, soy muy honesto, ¿no? O sea, las reglas y las leyes no son mi onda, o sea. no, no, no. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? El talento es una cosa, ¿no? Generalmente se habla de talento y se pone como ejemplo como cosas como los artistas, ¿no? Que te dicen, ay, es que yo quiero ser cantante, a ver, cántame algo y hay gente que de verdad pues no tiene ni voz, ni tono, ni afinación, ni nada, entonces pues no traes tú el instrumento, ¿no? A mí me pasaba un poco con el dibujo, ¿no? Que yo en realidad no era buena para el dibujo. Afortunadamente a mí me tocó ya entrar en una generación o en una época o en una ola donde todo se digitalizó, entonces pues eso a mí me sirvió bastante, ¿no? Creo que yo prácticamente no tenía todo el talento que se requería para mi carrera. Y aquí entra otro factor que a mí me parece muy importante mencionar en estas cuestiones de estudios o de carreras y de trabajos, que es el esfuerzo, ¿no? Yo decía, pues no seré la mejor, pero soy la que le echa más ganas, ¿no? Y entonces en el esfuerzo, que es un factor importante, sí, claro, yo te lo digo, he tenido la bendición y la gracia de Dios de haber ya hecho ahorita hasta estas alturas de mi vida un montón de proyectos, casas, casi todo, oficinas también, que yo lo considero una bendición. Eh, y al principio yo decía, es que en la universidad yo tenía compañeros súper talentosos que agarraban un lápiz y de tres patadas diseñaban algo y decías, qué barra, ¿no? Yo no me consideraba con ese nivel de talento, entonces yo le echaba ganas, ¿no? Y creo que ahí como que se compensó un poco la cosa, pero definitivamente, por ejemplo, en la otra carrera, o sea, no era ni mi gusto, ni mi talento, ni mi vocación tampoco, ¿no? O sea, este,
hay que tener talento para las cosas, como en el teatro, ¿no? Yo te decía, yo creo que yo sí tenía bastante talento para la actuación, es algo que me gustaba y me consideraba muy buena en ello. Pero sí, ¿Y qué tan buena eres para lidiar con el rechazo? híjole, Es que hay no, muchas cosas que no te dicen. O sea, ahí están también los upside downs, los downs, ¿no? O sea, los downers de las carreras. O sea, por ejemplo, en la arquitectura está que pues no te desvelas un montón, ¿no? Seguramente porque te picas. O sea, yo sí me acuerdo de mi papá que pues, se desvelaba. O sea, mi papá a las 3 4 de la mañana se iba a dormir porque pues ya pues, acababa porque se picaba dándole, porque si no, o sea, también eso, no, pues dejarlo para mañana, pues es también perder tiempo y en el momento pues ya estás, ¿no? Y yo a veces también me he visto en esas, o sea que a veces prefiero editando algo, por ejemplo, o escribiendo, prefiero darle, o sea, darle a que se te vaya la idea o se te vaya también no la inspiración, pero sí como el rush. No sé si te pasa eso, el rush, así de que, ay, ahorita, ahorita, ahorita. Porque luego pues, no tienes sueño, no estás cansado, no tienes otras cosas en la cabeza. Entonces, claro. yo creo que uno de la actuación, por ejemplo, pues sí es eso. O sea, también los estudiantes de actuación tienen que lidiar mucho con subjetividades eh, que a veces no son justas, pues, o sea, muchas veces el asunto no es si eres buen, o sea, si eres bueno o buena, sino si le gustas o no al profe. Fíjate Y, que a fin de cuentas también es parte, o la carrera de arquitectura es lo mismo, ¿eh? ok, Porque yo un diseño que yo te puedo decir es que es magnífico y alguien más dice, no me parece interesante, me parece que no funciona, no lo veo atractivo. También a mí me tocó lidiar con que los profesores de repente decían, ¿esto qué es? ¿No? Ni está lindo, ni funciona, ni... Entonces también en esa parte digo, no sé, no, ambas carreras son mucho de apreciación. La parte de la arquitectura que tiene que ver con la construcción es otro rollo, ¿no? Ahí es como una fórmula y así es como funciona la cantidad de cemento con su respectiva cantidad claro, de acero, así es como tiene que ser. claro. Pero la parte creativa de la arquitectura, esa sí es muy subjetiva. Claro, en el mundo del Muy, teatro o de los medios también es lo mismo. O sea, está la producción, que es, pues, tienes que tener tu escenografía, tu vestuario, el maquillaje, se llega a tal hora, se ensaya a tal hora, se estrena tal día, ¿no? O sea, existe también eso, que es muy necesario, pero es lo que menos se ve y es lo que menos, o sea, es obvio, ahora sí que es la más chamba, ¿no? O sea, es total la chamba, es lo que más importa, pero es lo que menos se ve. Es lo menos glamoroso, claro. ¿no? De, O sea, lo más glamuroso es el aplauso y las notas, ¿no? Ay, Flor Mariscal, eh, sorprende a todos con su interpretación de Ofelia, ¿no? Cosas así, o sea, ¿no? El arquitecto Luis Aponte hace su primer, edificio, no, no sé, pues, sí, claro. pero justo, o sea, existe también en las profesiones esta parte no glamorosa, que es que es lo que importa, ¿no? Es el requinte todos los días. Lo que la sostiene en realidad. Así es. Así es. Oiga, como que se me está acabando mi batería. Mi teléfono últimamente chafea de manera muy magistral. Se me Ya va está... siendo, ya va siendo tiempo de uno nuevo. La, la bonita obsolescencia programada que le llaman. No, está bien, vámonos a dormir. Sintonícenos en nuestro próximo episodio de Salte de mi cuarto con el tema obsolescencia programada. Bueno, con mucho gusto. Está preparando el presupuesto para su nuevo teléfono. Exactamente. Ya, ojalá que monetice pronto esto para que salga para nuevos equipos. Comprar un Ahí nuevo vamos, celular. suscríbanse, compartan, denle like y Sí, vete, comenten la campanita y todo eso para que Flor se pueda comprar un nuevo teléfono. por favor. Sale pues, nos vemos pronto, la próxima semana, si hay buen internet. Ándale, para que Flor se compre un nuevo internet y yo un modem para transmitir chido. Exactamente.
muy bien, agradecemos de antemano. Cámara, nos vemos, bye. Cuarto. ¡Ah!